Buenas noches, amigas y amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por aquí Augusto Pinó. Bienvenidos de nuevo y pues una ocasión muy especial porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver un poco de la conversación que tenemos con nosotros mismos, mucho de las preguntas que nos hacemos y cómo a veces esas preguntas pueden ayudar o no. Y para eso tenemos a una entrevistada que es Ángela Corso. Es psicólogo, es coach conversacional y de desarrollo personal. Así que bienvenidos todos y bienvenida Ángela Angie Corso. Saludos Angie, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz de estar aquí con ustedes y poder compartir este tema tan interesante. Y Pues más bueno, contentos estamos nosotros de tenerte aquí. Muchas gracias por acompañarnos hoy y para nuestros oyentes. Que gracias por estar aquí con nosotros. Con además mucho le gusto. da un equilibrio estético a la pantalla que Por eso normalmente te nos tiene puse a en ti y a chiquito, mí. por eso te puse en chiquito, Fernando, para que la gente que nos ve, los que nos escuchan no tienen problema, pues tú ya sabemos, tú tienes una muy buena imagen de radio, pero para los que nos ven, no, de jueves a Yo, jueves, yo siempre he dicho, en Maracaibo teníamos en Venezuela teníamos esa frase, galán de radio. galán de radio, sí. Exacto. Pero bueno. Bueno, Angie, cuéntanos un poco, antes de arrancar el tema, vamos a hablar de preguntas, vamos a hablar de conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Durante la semana, en el programa, en Cápsulas Gerenciales, estuve hablando acerca de preguntas poderosas y preguntas debilitantes, lo que en inglés se llama empowering and disempowering questions. Muchas veces a nosotros mismos y a los demás les hacemos preguntas que no son preguntas, que son a veces juicios o acusaciones. Pero porque tienen el cantadito de pregunta y el signo de interrogación al final, creemos que son preguntas y la verdad es que no lo son. Uno de los temas que tú trabajas y en tu menú, tu portafolio de servicios de coaching, tiene que ver con coaching conversacional. Y quisiera que nos hablaras un poquito de eso, porque me pareció muy interesante el título y quisiera saber un poquito más de eso. Mira, te escucho la introducción y me surgen muchos temas al mismo tiempo. Cuando hablas de conversaciones internas, hablamos de diálogos internos, de conversaciones de juicios personales, y son esas conversaciones que surgen cuando ocurre un quiebre, así le decimos los coaches, pero a efectos de todo público, podemos decir una especie de problema. ¿Por qué es una especie de problema? Porque va a depender de la connotación que cada observador le dé. Cada interpretación puede estar teñida de algo positivo o no, entre comillas positivo y entre comillas negativo, y por ello se le dice problema. Pero para nosotros no son problemas, sino que son quiebres, es decir, cuando tu vida ha sido interrumpida y esa interrupción le llamamos quiebre. Cuando eso surge, inmediatamente surge en nosotros la necesidad de una resolución. Cuando tenemos conversaciones internas, generalmente esa conversación no nos saca a una solución, porque son conversaciones en donde nosotros estamos quizás en la queja, en el juicio, como tú le decías hace rato, quizás estamos buscando un responsable y generalmente no lo asociamos a nosotros, a nuestra responsabilidad, sino más bien buscando un culpable afuera. Y todo esto hace que generemos, por supuesto, esas preguntas que tú mencionabas hace rato. Que pudieran ser debilitantes, yo le llamaría que nos cierran posibilidades. También hablabas de estas competencias conversacionales cuando nosotros cerramos, abrimos posibilidades o cuando hacemos preguntas, entre comillas preguntas, pero son proposiciones con un signo de interrogación al final. Y esto tiene que ver con las modalidades del habla, es decir, hay dos modalidades. Una que es la más común porque históricamente y culturalmente nos han enseñado a hablar de esa forma, que es la proposición, y otra modalidad que es la indagación, y digamos que sería una meta maravillosa para todos nosotros.
es la modalidad del coach, la indagación. Cuando nosotros partimos de la modalidad de la proposición, no nos hacemos cargo de la inquietud del otro, solo nos hacemos cargo de nuestras propias inquietudes. Y en función de esas propias inquietudes, obviamente, no escuchamos la necesidad, el deseo, todo lo que puede estar detrás de lo que el otro quiere comunicarme. De allí, de esa escucha y de esa modalidad de habla o de esas conversaciones surgen nuestras preguntas. Y yo te decía en off, detrás de las preguntas existe la escucha. Si nosotros no escuchamos poderosamente, no podemos hacer preguntas poderosas. Porque si tú intentas en el proceso de comunicación entregarme una inquietud, una necesidad, y yo no la escucho, solo me voy a escuchar a mí, mi necesidad, pues por supuesto que voy a devolverte una pregunta que va a cerrar una posibilidad, porque solamente estoy pensando en mi necesidad, no estoy pensando en la tuya, ni siquiera me doy cuenta de eso. Entonces hay muchas cosas detrás de esas preguntas que pueden ser poderosas o preguntas debilitantes. Correcto, y yo creo que tú dices un punto muy importante, perdón Fernando, un punto muy importante para la gente que nos escucha de qué estamos haciendo. Estamos realmente, y entiendo que el coach tiene un entrenamiento especial y aprendes a escuchar y aprendes a hacer, aprendes a leer entre líneas y otras cosas, pero inclusive para la persona común, para la persona normal, para el empresario que nos escucha, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tratando realmente de escuchar esa necesidad que esta persona te está expresando o estás viendo a ver cómo le vas a responder a esta persona? Y yo encuentro en los gerentes, especialmente en los gerentes de pequeños negocios, que estamos hablando muchas veces más de eso. Yo te estoy escuchando, pero estoy escuchando a ver qué es lo que te voy a responder para moverme hacia adelante en vez de pararme un momento y ver qué es lo que vas a decir. Y lo veo con algunos de mis clientes haciendo exactamente eso, ¿no? Lo cual rompe esos patrones y, como tú dices, en vez de convertirse en una relación o una conversación expansiva, se convierte en lo contrario. Exactamente, exactamente. Y es que la escucha tiene distintos niveles de apertura. La primera es cuando simplemente escuchamos esas palabras, eso es lo semántico, los símbolos, pero no escuchamos lo que hay más profundo, que son esas necesidades, esas inquietudes, incluso cada vez que nosotros entregamos una información al otro, le estamos haciendo una petición, le estamos haciendo una solicitud. Cuando nosotros tenemos la capacidad para escuchar en ese nivel de apertura, podemos detectar esa necesidad o esa solicitud. Pero si no lo hacemos o estamos en la postura de escucho para responderte, pues solamente nos quedamos en el primer nivel de apertura. ¿Y cómo podemos saber la calidad de la escucha que yo estoy ejercitando en el día a día? Sencillo, mirar cómo son nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque las relaciones son la radiografía de nuestras conversaciones, son la radiografía de nuestra escucha. Si yo en el interior de mi hogar tengo una relación con dinámicas disfuncionales porque mis conversaciones son disfuncionales, no son profundas, son superficiales. Si mi relación de pareja, mi relación laboral, incluso la relación que tengo conmigo misma, no coincide con los resultados que yo deseo, los resultados esperados, lo primero que necesito revisar es la calidad de mis conversaciones. Y antes de esa conversación existe la calidad de la escucha, en qué apertura estoy escuchando. ¿Qué sucede? Que culturalmente, en el proceso de comunicación que hemos aprendido, el habla tiene un protagonismo. Y si nosotros podemos desmenuzar ese proceso de comunicación, vamos a comprender que no tenemos mecanismos biológicos para, como dice, emisor, receptor, decodificación, mensaje. No hay un mecanismo biológico para decodificar esos mensajes. Lo que sí existe en nuestra escucha es una estructura que tiene que ver con mi estructura personal que se ha formulado a través de toda mi historia.
Y en esa historia, que yo siempre le pongo una analogía, y es que imaginemos que tenemos un morral puesto, y en ese morral vamos a colocar toda nuestra interacción con el otro, todas nuestros temores, nuestros miedos, traumas, aciertos, desaciertos, todas esas experiencias desde el día cero hasta hoy, lo vamos a colocar ahí en el morral. Y a través de ese filtro, de ese morral, es que nosotros escuchamos. Eso iba a decir, oímos con filtro. Sí, Totalmente. Entonces, cuando tú me entregas algo, yo paso esa información, lo percibo a través de todos mis sentidos y pasa, para mi interpretación, pasa por ese morral. Fíjate que en estos Es días alguien me correcto. decía, y fíjate, perdón que te voy a interrumpir, Angie, porque quiero que la gente que nos escucha en distintos países. Entonces, estamos hablando del morral, estamos hablando del bolso, estamos hablando del backpack, dependiendo del país donde estamos, ¿no? Y quiero hacer la clarificación porque tenemos pues oyentes en distintos lugares y a veces la gente escucha las palabras y dice, morral, ¿qué es un morral? ¿Es un backpack? ¿Es una bolsa? ¿Es el bolso escolar? Okay. Pero perdón que te interrumpí, pero quería justamente, estamos hablando de escucha, creo que es importante que los oyentes también tengan esa otra parte. Sigue, pero disculpa que te interrumpí. y tú acabas de hacer algo maravilloso y es verificar la escucha. Y justo era lo que les iba a comentar. Hace unos días alguien me dijo, yo soy responsable de lo que digo, no soy responsable de lo que tú escuchas. Y cuando nosotros comprendemos que la escucha tiene un protagonismo en el proceso de la comunicación, nos hacemos responsables de verificar que lo que tú escuchaste es lo que realmente quiero transmitir. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo te digo y otra cosa es cuando tú percibes y pasas por el filtro de lo que está en ese bolso, en ese morral, o como nosotros le podamos llamar en el lugar donde estamos. Por lo tanto, se crea una brecha intangible entre la comunicación de lo que yo quiero decirte, lo que tú vas a escuchar. Yo como hablante, entonces tengo la responsabilidad de verificar eso que tú acabas de hacer, de aclarar, de preguntar, de indagar, y ahí vienen las preguntas. Oye, ¿qué fue lo que escuchaste de lo que te dije? ¿Cuál es la interpretación que tienes de lo que acabo de decirte? Y eso nosotros lo podemos notar cuando el otro en el feedback de la comunicación me entrega algo que para nosotros es inesperado. ¿Cuántas veces nos ha pasado que en la conversación el otro nos muestra corporalmente que está rechazando lo que le estamos entregando, por ejemplo? Ahí hay una interpretación distinta a lo que le queremos entregar. Eso hay que verificarlo. ¿Cuántas veces en el ámbito laboral nosotros entregamos una directriz y el empleado, el colaborador, la persona que está, el colega, el que está recibiendo lo que le estamos entregando, hace todo lo contrario? Y es que nosotros tampoco verificamos si el otro realmente lo escuchó. ¿Sabes que esto me recuerda un poco? No sé si ustedes conocen a Les Luthier, el grupo humorista uruguayo. Ellos hay un momento donde están hablando, son supuestamente dos locos en un manicomio, y ellos están hablando muy educadamente y dicen, bueno, y ahora uno de ellos estaba haciendo un monólogo acerca de las musas del arte. Y el otro llega a hablar y él dice, bueno, y ahora sí, ya esto deja de ser un monólogo y pasa a ser un biólogo. Y yo, claro, yo me reí mucho porque dije, un biólogo, no es un diálogo. Y yo, sí, pero es que lo que decía Angie es que hay veces que lo que ocurre es una especie de bimonólogo, donde dos personas están teniendo dos conversaciones totalmente distintas. Porque ninguno de los dos está intentando realmente oír. Y eso cuando hablabas del trabajo, hace poco tuve un ejemplo así en la oficina donde la empresa compró un paquete para un curso de desarrollo personal. Pero cuando enviaron el correo no daba detalles, decía que era un sábado, que todo el mundo se esperaba que fuera, y por supuesto a nadie le gustó la idea. Y yo le decía a todo el mundo, claro, pero es que, a ver, si yo agarro un Rolex y lo meto en un pañal usado, y con la misma agarro la caja del Rolex y le meto lo que iba en el pañal en la caja de Rolex, y te doy los dos envases, tú tienes ya una predisposición, como hablábamos, hay unos filtros que estamos aplicando al respecto. Y es muy interesante eso que dijiste de la radiografía de nuestras, digamos, en las relaciones son
la materialización de nuestras conversaciones, incluso y especialmente internas, porque creo que a la hora de la verdad, creo que es muy difícil tener una conversación con alguien cercano a largo plazo en un tono distinto al que te hablas a ti mismo. Así, totalmente de acuerdo. Creo que al fin termina brillando esa percepción que tenemos, ¿no? Y yo decía varios ejemplos de lo de las preguntas. Y uno de los que yo decía era, y porque me ha pasado con mucha gente que quiere aprender inglés. Y las dos preguntas, o sea, la pregunta que yo he oído muchas veces es, ¿pero por qué yo soy tan bruto para el inglés? Y yo daba ese ejemplo y decía, si tú te preguntas, ¿por qué yo soy tan bruto para el inglés? Tu mente va a buscar una respuesta. No te va a ayudar en nada la respuesta. De hecho, te va a hacer más daño. Ahora, ¿qué pasa si tú preguntas, ¿qué puedo hacer para aprender inglés más rápido? Aunque pareciera que es lo mismo, cuando analizas hacia dónde te llevan las preguntas, es lo que yo le digo a la gente, las preguntas son como caminos y los caminos distintos te llevan a sitios distintos. Así. Y hay una cosa que cuando hablamos de este tema o cuando yo hablo de este tema especialmente con clientes, a pesar de que no es mi área de experticia, pero siempre es un tema que cubre todo, ¿no? Y que sí, que es la comunicación sale. Y sí, tú puedes ser muy efectivo, muy eficiente, pero si no te sabes comunicar, eres tú muy efectivo, pero no puedes crecer, ¿no? Para crecer necesitas a los demás. Y uno de los ejercicios o de las cosas que yo le digo a la gente, y lo comparto justamente porque me gustaría escuchar la opinión experta de Angie, es antes de pensar en tu comunicación profesional, ve 3 pasos para atrás. Piensa cuál era la comunicación que tú recibías en casa, ¿ok? Como niño, y piensa cuál es la comunicación que tú das en casa, si tienes niños, si tienes pareja o como la tengas en este momento, ¿no? Porque muchas veces sin darnos cuenta, o mantenemos el mismo patrón o lo hacemos todavía peor, ¿no? O sea, yo no creo que es una cosa consciente, creo que es una cosa totalmente inconsciente. Pero sin darte cuenta, agarras el patrón, vamos a decir, que viste como niño y lo haces todavía más intenso, ¿no? Y en mi caso, yo siempre digo el patrón de mi papá, porque era lo que él sabía, era alzar la voz, ¿no? Entonces, mientras más importante era el mensaje que quería mandar, más alzaba la voz. Pero la comunicación, no existía tal comunicación, ¿no? Y no existía una cantidad de cosas, ¿no? Y de vuelta, él hacía lo mejor que podía con las herramientas que tenía, ¿ok? O sea, estemos claros. Así La es. pregunta es, ok, ahora que yo tengo estas herramientas, ¿qué voy a hacer con ellas? ¿Voy a gritar más? ¿Ok? Más duro, voy a mejorar la voz para poder gritar más duro o vamos a buscar romper el patrón, cambiar el patrón. Pero si no lo logras cambiar ahí, personalmente yo pienso que es prácticamente imposible cambiarlo a nivel profesional. Quiero aprovechar rápidamente, perdón la interrupción, saludar también a Leandro que ya se conectó por allá. Muchos saludos a él y a su hermosa familia. Fíjate, Augusto, dijiste algo súper poderoso y es que nosotros observamos el mundo como somos y así también escuchamos. Nosotros escuchamos el mundo como somos. Y eso tiene que ver con lo que les comentaba al principio de ese morral en donde nosotros hemos alojado todas nuestras experiencias. Y por lo tanto, así escuchamos y así respondemos. La buena noticia es que nuestra estructura es flexible, es decir, en la medida en que nosotros interactuamos con el otro y asumimos aprendizajes, eso lo podemos transformar. Y como coach, por ejemplo, nos enfocamos en acompañar a la persona a aprender una nueva forma de mirar el mundo, de interpretar el mundo, porque realmente lo que hacemos es interpretaciones. Todo nuestro mundo lo construimos en función de lo que interpretamos. Y esa interpretación obviamente está teñida de acuerdo a nuestra propia historia. Entonces, claro, las conversaciones son habilidades que podemos aprender. Podemos desaprender
como lo hemos venido haciendo y aprenderlas en función de las posibilidades que queremos abrir en nuestro futuro. 100% de acuerdo. Y las preguntas nos ayudan para eso, por supuesto que sí. Si mal recuerdo, creo que es Joe Dispenza que él dice que nuestra personalidad es un hábito y que todo como lo que tal hacemos son la hábitos. podemos cambiar. Todo lo que hacemos son hábitos. Unos hábitos nos acercan y otros hábitos nos alejan de lo que queremos, pero todo lo que hacemos son hábitos. Pero es difícil, como decía Augusto, y lo primero es cuando no sé si era la semana pasada, creo que era la semana pasada, cuando estábamos hablando de mentalidad de abundancia y de escasez, y los dos hablábamos y los dos decíamos que la primera vez que leímos el concepto de mentalidad de escasez, para mí no era una mentalidad. Yo dije, no, el mundo es así. Entonces, a medida que fue aprendiendo más cosas, me di cuenta, no, yo lo estoy viendo así. Exacto. Pero al principio, ni siquiera, al principio, por ejemplo, de mi jornada, de mi aventura en esto del desarrollo personal, ni siquiera tenía claro que la manera en la que tú ves al mundo es mayormente una decisión. Y lo curioso y corresponde a cómo es tu mundo interno. Exacto, eso es lo que digo. Cuando vemos al mundo de afuera, tú decides cómo lo ves, pero es que como lo ves al mundo de afuera es como te ves a ti también. Está una cosa conectada con la otra. Y cuando empiezas a conscientemente tratar de buscar algo bueno afuera, sencillamente empiezas a conseguir también algo bueno adentro. O viceversa, también puede ser el camino. Correcto. Pero en lo que he visto con varias personas es que a muchas veces hay a gente que está así sintiéndose muy mal, lo primero que les aconsejo es, ok, pero vamos a hacer una cosa, el diario de gratitud, en la mañana. O sea, de tu casa al trabajo, dime, anda pendiente de una sola cosa buena que tú digas, oye, eso me gustó. Y normalmente lo aconsejo afuera, no porque yo crea que importa más, sino porque me he dado cuenta que en diferentes niveles hay personas que les es más fácil creer en algo bueno afuera que adentro, sin darse cuenta que todo está conectado. Sí, yo comparto un ejercicio al respecto que yo llamo en inglés what if up. ¿Qué va a pasar si miras hacia arriba, no? Y el ejercicio es simple, ¿no? Yo le digo a la persona que cierre los ojos, ¿ok? Mire hacia abajo y frunce el ceño y haga una cara de que todo está yendo mal, ¿no? Y la deje. Volvemos al centro y ahora miramos hacia arriba y trata de volver a hacer esa cara. Por alguna razón fisiológica que probablemente algún médico me puede explicar y yo no, ¿ok? Cuando tú miras hacia arriba es muchísimo más difícil hacer esa cara de tristeza, ¿ok? Entonces yo se lo digo mucho a la gente, lo que te pasa es que sí, no es que no tengas el problema, pero entonces empieza a ver, bueno, y si eso va a fallar y ahora va a fallar y empieza como aquel cuento, aquel chiste que contaban cuando yo era niño del gato, ¿no? Y Fernando sí se acuerda, obviamente, claro. ¿Ok? De aquel pobre hombre que va y se le pincha la llanta, el caucho en la carretera y se baja, dice, no tengo gato. Y ve una luz hacia el fondo y dice, a lo mejor ese señor tiene carro y empieza a caminar, ¿no? Dice, sí, pero ¿y qué pasa si el hombre es un pesado, ¿no? Y yo vengo con mi problema y mi gato y me sale con una majadería y bueno, y sigue el hombre haciendo aquel problema grande, ¿no? Y por fin llega a la casa, ¿no? Y toca la puerta y le sale el hombre, muy buenas noches, ¿sabe cómo es la cosa? Yo no necesito su gato. Y se regresa, ¿no? Y así hacemos nosotros, o sea, sin darnos cuenta. Vamos, como tú decías, esa analogía del backpack me gustó mucho porque además da dos cosas, ¿no? Uno no solamente qué es lo que cargas, pero cuál es el peso que cargas, ¿no? Y cuál es, porque no es solamente como filtro y lo que sigues cargando, pero que hay un peso. Es un peso. Hay una historia, un chiste, historia, no sé, anécdota que a mí me gusta mucho de un monje que usa en la ciudad de Nueva York, ¿no? Y de estos monjes que no pueden tocar a las mujeres. Y hay una anciana tratando de cruzar la calle y viene un taxi a alta velocidad y corre el monje, agarra a la viejita y la cruza y no la atropella el taxi, ¿no? Y cuando se para ese semáforo, los otros monjes horrorizados se le acercan y se le acercan y le dicen, pero hermano, has roto tu voto, nosotros no podíamos tocar a una mujer, cargaste a esa mujer. Y el monje se le voltea y le dice, bueno, sí, yo la cargué del medio de la calle a la acera, pero ustedes la siguen cargando.
en la mente. Claro. Y eso es a lo que me recordó tu backpack, ¿no? Y fíjate lo que hablabas del peso. Eso es muy interesante porque cuando llega el umbral de sufrimiento es cuando la persona necesidad de buscar un camino diferente, de buscar una solución, de decir, puedo interpretar la vida distinto. Muy probablemente cuando la persona no ha alcanzado ese umbral, no va a sentir la necesidad de hacerse preguntas distintas. Por ello es que es importante escucharnos. Cuando yo me escucho, y lo decía hace rato, las preguntas, hay algo que antecede las preguntas y es la escucha poderosa. Cuando yo logro escucharme poderosamente, es que puedo determinar hasta aquí, ya no quiero seguir más con esto, voy a ponerle un stop. Y justo allí es cuando yo comienzo a hacerme preguntas para coordinar acciones distintas y me salgo de esa conversación, como el primer ejemplo que pusiste, esas conversaciones de juicios personales que no me llevan a tomar una acción distinta, que no me lleva a hacerme Correcto. preguntas que me inviten a una resolución, a una acción. Por el contrario, me dejan incluso probablemente en una reflexión sin acción, sin buscar ayuda, sin hacer una petición, sin ofertar lo que soy, mis talentos, qué sé yo. Por ahí escribe Patricia desde Australia y pregunta qué recomendamos para dejarle de dar vueltas a un pensamiento. Y creo que sí, vamos, cada uno. Arranca tu, Ángela. Mira, hay varias técnicas bien efectivas para pararnos en el presente, porque básicamente cuando damos muchas vueltas a esos pensamientos es porque estamos en un tiempo distinto al que estamos habitando. O estamos en el pasado o estamos en el futuro. Sin embargo, la invitación que yo te hago es a preguntarte constantemente, cuando tengas ese pensamiento repetitivo, ¿hacia dónde quiero ir con esto? ¿Esto que estoy haciendo me va a acercar o me aleja? Este pensamiento que tengo. De forma que la interpretación que está rondando en tu mente la puedas poner en un paréntesis. Eso sería lo más sano. Que nosotros tenemos esos estímulos, percibimos a través de todos nuestros sentidos y la interpretación que nos hacemos, que no la podemos evitar, la ponemos entre paréntesis para cuestionarla. Y nos ponemos como una posición distinta, como si estuviéramos en tercera posición y desde afuera miramos la interpretación y decimos, ¿hacia dónde me lleva esto? Y puedo tener conversaciones distintas, hacer preguntas distintas, como por ejemplo, ¿a quién le puedo pedir ayuda si no sé cómo hacerlo yo? O de repente puedo abrir una conversación para una posible conversación, que es un tipo de conversación. Y digo, mira, ¿será que tú puedes ayudarme en algún momento? Ya ahí estoy abriendo una conversación diferente. Lo principal es darme cuenta de qué estoy interpretando y si eso me acerca o me aleja del lugar donde yo quiero llegar. Y si no sé hacerlo, entonces me pregunto, ¿a dónde quiero ir yo con esto? Por lo menos para determinar ese lugar que yo quiero, a donde me quiero acercar, o ese lugar distinto donde quiero salir de donde estoy hoy. La meditación es otra forma de estar en el presente. La Hay, contemplación, hay hay varias una... herramientas. eh, creo que normalmente cuando tenemos un pensamiento, eso, a mí me encanta la palabra en inglés para eso, que es rumination. Normalmente cuando le damos la vuelta mucho a un pensamiento, rumination es cuando le damos muchas vueltas a un pensamiento del pasado o a un hecho del pasado y worrying, preocuparse, es al futuro. Eh, y a veces es como, cuando tú hablas de cuando nos escuchamos, teniendo a veces conversaciones conmigo mismo, cuando he dicho cosas que yo digo, que cuando las escucho en mi cabeza, cosas que me estoy diciendo a mí, paro de una vez. Y creo que una de las Exacto. maneras es cuando tenemos esos pensamientos, es tratar de voltear, de buscar la pregunta. Hay una cosa que se llama, un libro que se llama Don't Think of an Elephant, acerca de marcos mentales, pero lo que te dicen ellos es que si yo te pido a ti, no pienses en eso es lo único que puedes pensar. Así Entonces, no, es. piensa en eso.
pero decide qué sombrero te vas a poner. ¿Te vas a poner el sombrero del interrogador policial o te vas a poner el sombrero del investigador científico? Porque un interrogador, en un interrogatorio policial, y saludos también a mi mamá que se conectó y que le encantan los programas de policías, un interrogador policial parte del supuesto que eres culpable y está todo el tiempo haciéndote preguntas para tratar de pillarte en tu culpabilidad. Y eso es lo que hacemos a veces con nosotros mismos cuando hacemos esas preguntas. Muchas de esas preguntas arrancan con ¿por qué? Cuando arranca con ¿por qué? Casi siempre la pregunta es una trampa que nos ponemos nosotros mismos. Y cuando hay palabras como... el por qué nos lleva a la reflexión, mas no necesariamente nos lleva a la acción. No nos lleva a la solución. En cambio, cuando es qué, es obligatorio. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Es esto lo que me va a hacer, lo que me acerca, lo que me aleja? Y yo recuerdo que una de las cosas que yo mencionaba es que, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, porque cuando tengo que buscar números de parte de las impresoras, me ocurre de vez en cuando que Google me dice, no conseguí ninguna respuesta satisfactoria. Y yo decía, nuestra mente es más poderosa que Google. Porque cuando yo me hago una pregunta negativa, mi mente va a buscar una respuesta. Si no consigue una respuesta de hecho, una respuesta de real, o consigue una respuesta, pero mi mente no siente que me está convenciendo a mí mismo, va a inventar una respuesta. Google no te inventa resultados. Google te dice, no encontré. Nuestra mente encuentra. Si no encuentra, inventa. Hasta que te convenza de lo que le estás pidiendo. Y sobre todo va a buscar en ese pasado que te puede aconsejar, no precisamente de forma muy edificante para lo que tú estás esperando. Porque una de las cosas que ocurre con los juicios es una temporalidad, y es que los juicios de alguna forma nos previenen de lo que pueda pasar en el futuro. Ahora bien, si nosotros nos dejamos aconsejar constantemente por el pasado, una situación que de alguna forma que nos pasó, que nos marcó y que dijimos, ya, esto no quiero que me vuelva a pasar, ¿qué va a hacer? Va a cerrarme posibilidad en el mañana. Entonces, por eso le decía que es muy importante cuestionarnos, dudar de esas interpretaciones constantemente. ¿Será que esto es así? ¿A dónde me voy yo con esto? Porque dejar de hacernos juicios es prácticamente imposible porque nosotros tenemos una necesidad y es de darle sentido a todo lo que vemos. Ahora bien, si el juicio me cierra o me abre posibilidades, sí depende de la conciencia que yo tengo de esos juicios. Y esa conciencia viene de la escucha, de la capacidad de escucha que yo tenga de mí y también del otro a través del feedback que me está entregando. Y tú dices una cosa importante, ¿no? Yo lo he mencionado en este show. Yo le recomiendo a la gente que haga dos cosas, ¿no? Uno es lo que yo llamo en inglés el where, ¿okay? Y el where son esas tres cosas que son tus guías a nivel personal y a nivel profesional. ¿Qué es? Pero no a nivel de quiero ganar $1, sino a nivel de ¿cuál es ese objetivo? ¿Qué quieres tú ser como persona? ¿Qué quieres ser tú como padre? ¿Qué quieres tú que la gente recuerde a nivel personal y a nivel profesional? Y revisar esa brújula regularmente. ¿Por qué? Porque muchas veces, así como tenemos el juicio, también el ser humano tiene el problema de que nosotros olvidamos de dónde venimos, ¿no? Y en este show yo he contado que en algún momento yo pesaba el doble de lo que peso hoy en día, ¿ok? Pero el problema no es que yo pesara el doble, el problema es que mi mentalidad, mi cerebro no dice, bueno, sí, pesabas el doble, pero ahora no. No. El cerebro te ve, ¿ok? Como si tú todavía pesaras esos 400 libras, no como estás pesando hoy en día 182. Entonces, es muy importante revisar eso para que el cerebro diga, sí, mira, no voy a estar consciente del ajuste, pero como lo reviso tan consistentemente, me doy cuenta de que esos cambios han ido pasando, número uno. Y número dos,
¿cuáles son esos, del inglés triggers, detonantes, detonantes gatillos. que te llevan de regreso? ¿Okay? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo decía al principio del show, mi papá, para bien o para mal, su manera de comunicación era alzar la voz. ¿Okay? Entonces, yo puedo decir con 2 niños que nunca les he alzado la voz, no. Okay, esa prueba la fallo. Okay. El único padre que puede decir eso es mudo. Y no estoy seguro, y no estoy seguro. Pero dicho eso, podría yo decir que las veces que he alzado la voz, trato de revisar un momento, ¿era proporcional a lo que estaba pasando o no? Eso quizá lo puedo decir con más propiedad que si no he alzado la voz. Pero esa parte está importante, de evaluar esas cosas para que cuando sucedan, justamente tú puedas tener una evaluación más contemporánea de ese juicio. El juicio lo vas a tener, como decía Angie, pero ¿cómo puedes lograr tener una evaluación más contemporánea de ese juicio? Así es. Fíjate, los juicios tienen una particularidad y es que los juicios son discrepables. Y esa es la diferencia de las afirmaciones que hacemos dentro de los actos lingüísticos, porque podemos confundir las afirmaciones o las declaraciones como positivas, ¿no? Yo estoy bien y eso es una afirmación. No, la afirmación dentro de las competencias conversacionales tiene que ver con todo lo que yo expreso para describir una realidad, una situación o describir al mundo. Los juicios, por el contrario, son generativos. ¿Qué quiero decir con que son generativos? Generan realidades nuevas a partir del momento en que yo he elaborado el juicio. Y esa realidad nueva que yo estoy elaborando, que yo estoy generando, puede ser positiva o no para mí o para el otro. Porque yo puedo decir, tener un juicio de mi hijo y decir, mi hijo es inteligente. Pero a lo mejor otra persona lo conoce y dice que no, por eso es discrepable. Como yo puedo decir de mí misma, es que yo soy bruta para el inglés, como decía Fer hace rato. Eso es un juicio que yo puedo discrepar en la medida de que yo aprenda el idioma, de que yo me dé cuenta que yo he aprendido otras cosas. Es decir, no es que soy bruta, es que quizás no he tenido la estrategia adecuada para el aprendizaje. Esa es una forma de nosotros intervenir los juicios que hacemos. Correcto. Primero comprendiendo que no estoy describiendo algo, que estoy generando algo a partir de eso. Porque todo lo que es discrepable son juicios. ¿Qué sería una afirmación? Cuando yo digo, por ejemplo, París es la capital de Francia. Eso es una afirmación, correcto. Estoy describiendo una realidad. Ahora, ¿cuál sería el juicio? Mi interpretación. París es una ciudad bellísima. Claro, claro. A mí se me ocurre, ¿sí?, con eso que tú dices, lo primero que me viene a la cabeza es una interpretación es ¿hace frío o hace calor? Exacto, es lo que tú estás percibiendo, lo que pero tú la estás temperatura no es una interpretación. No es una interpretación. Así Ahora, es curioso, con esto que decía Patricia, por haber vivido muchas veces rumiar esos pensamientos, es muy cómico, porque en lo que te empiezas a meter como en esa espiral, te vas yendo y yendo y yendo hacia abajo, y hasta que alguien no te pregunta, o tú mismo te preguntas, ok, como decíamos ahorita, vamos a ver el mapa, a ver si esa es la capital de Francia, o vamos a ver la temperatura, o sea, vamos a buscar en el plano de los hechos qué tan cierto es eso que estás diciendo. Por ejemplo, una pregunta que una de las preguntas que yo usaba de ejemplo era, ¿por qué a mí nadie me ayuda? Y entonces yo decía en el programa, ¿no? O sea, ya va, hay 7,000 millones de personas en el mundo, pero a ti nadie te ayuda, nunca. Imagina. Y es cuando empiezas a ver esos juicios de nunca, nadie, siempre, es casi que una vez una especie de señal o un fuego artificial que te dice, eso no es una pregunta, eso es un juicio.
todo lo que es interpretativo son juicios. ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho bien. Por acá te envía saludos. Dice mi mamá, excelente, joven y bonita. Te manda a decir. Tan bella. Muchas gracias por lo que me toca. Esos juicios a mí me gustan mucho. Porque son discrepables, ¿cierto? Habrá otra persona que dirá, no, mira. Ahora, Eso es interesante. Mira, yo quiero regalarle algo a Patricia que a mí me ha funcionado muchísimo y tiene que ver con, esto es un regalo de la Gestalt, que me entregó la Gestalt, y es lo obvio y lo imaginario. Una forma de salir también de esos pensamientos repetitivos o de esos juicios personales que no nos llevan a ninguna parte es contemplar lo obvio. ¿Y qué es contemplar lo obvio? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Para poder separar eso que está ocurriendo de lo que yo estoy interpretando de lo que está ocurriendo. Porque muchas veces nos quedamos dando vueltas en lo imaginario. Y la mayoría de los quiebres del ser humano o de los problemas del ser humano tiene que ver con esos imaginarios, con esas interpretaciones que estamos haciendo de la realidad que estamos interpretando. La realidad es, nosotros no podemos cambiar la realidad. Lo que podemos cambiar es cómo la interpreto, cómo me la imagino. Y un mecanismo sano es poner entre paréntesis, y lo repito mucho porque esta es una solución simple. Probablemente no sea fácil, pero es simple. Es separo. Esta es la realidad y qué estoy interpretando de la realidad. Porque esos pensamientos que están dando vuelta en mi mente tienen que ver con mis imaginarios, no con la realidad. ¿Sí me explico? Sí, muy interesante. Augusto, tú hablabas de la historia del gato y eso me lleva a un tema que es que me parece que va de la mano de esto de las preguntas, de la conversación con uno mismo, de las preguntas poderosas y las preguntas habilitantes, que es el tema de la profecía autocumplida. Correcto. Y me recuerda también la fábula la historia del elefante, de que el elefante cuando es bebé lo amarran con una cuerda, y claro, el elefante no la puede arrancar porque es bebé. Pero luego el elefante, cuando ya crece y es capaz de arrancarla, no lo intenta porque el programa que tiene en su mente es que no puede. Porque sigue pensando, como decías tú, con la versión de sí mismo que era cuando creó el trauma. Sigue pensando, yo soy ese elefante pequeño que no puede con la cuerda. Entonces, esto de la profecía autocumplida creo que se amarra mucho con las conversaciones. Porque si yo digo, si por ejemplo yo digo es que yo soy muy bruto en matemática, probablemente no me siente a estudiar bien matemática porque siento que soy un bruto. Y como no estudio matemática, salgo mal en el examen. Y cuando salga mal en el examen, entonces voy a decir, ves, es que yo soy bruto en matemática. Yo pensé que tú te referías al cuento del elefante con el cual yo, gracias a ese, yo obtuve mi título de abogado en el cual yo decía, ¿qué me voy a estudiar hoy? El elefante. Y cuando llegaba al examen decía, la pregunta única, la hormiga. Yo lo que me estudié fue el elefante. Bueno, vamos a ver cómo le vamos. La hormiga es un animal muy interesante. Y un día el elefante pisó el hormiguero. El elefante, en cambio, déjeme que le digo de los 4 y 4 páginas sobre el elefante. Claro. Una de las cosas que me parece cuando estuve viendo este tema, con el caso de la profecía autocumplida, el concepto fue acuñado en el 32, en el 1932. Bueno, mentira, a principios del siglo XX. Y resulta que es que uno de los ejemplos que usa el autor que acuña el concepto, que se llama Robert King, es que en 1932 había un banco llamado The Last National Bank, el último, y empezaron a haber rumores de que el banco estaba mal. Pero no había ningún problema en el banco. Pero los rumores fueron rodando y la gente se empezó a preocupar. Y como la gente se preocupó, sacó sus ahorros. Y como la gente sacó los ahorros, el banco quebró. Entonces, es eso donde me pareció el concepto, yo lo conocía, pero la manera en la que lo define el autor que crea el concepto es, básicamente él te dice, es una mentira que genera una conducta
y la conducta termina volviendo verdad a esa mentira. Así es. Igual sucede en la experiencia humana. Y es que cuando nosotros estamos construyendo los hábitos, y fíjense que, repito, todo lo que hacemos son hábitos, absolutamente. Solo que hay hábitos que nos acercan y hábitos que nos alejan del resultado deseado. Detrás de esos hábitos que hacemos, nos alejen o no, nos acerquen o no, hay un juicio de identidad, que es básicamente lo que tú estás contando. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién estoy siendo en la construcción de este hábito? ¿Quién estoy siendo? ¿Y qué juicios tengo de mí frente a esta situación que estoy viviendo? Frente a estas conductas o este comportamiento o este día a día, ¿quién estoy siendo? ¿Qué juicios hago de mí? ¿Qué historia me estoy contando de mí misma? Esas son preguntas que necesitamos hacernos para poder intervenir en eso que nos está alejando de donde queremos llegar. Ejemplo sencillo, cuando yo quiero bajar de peso, quiero adoptar una rutina de ejercicio, pero pasan 3 días y lo abandoné. ¿Qué me digo? Y a veces esto pasa y no me doy cuenta, me digo, claro, pero es que yo me lo saboteo todo. Es que es imposible que yo me cumpla una promesa. Es que esos son juicios de identidad, del yo soy. Si yo me detengo a mirar esos juicios de identidad y me doy cuenta que yo me saboteo lo que emprendo, desde ese lugar, ¿cuál es mi emoción? Claro. ¿Cuál es el impulso corporal que me invita a tomar la acción? ¿Cuál es la mentalidad que acompaña las acciones que yo hago desde yo me saboteo? Pues obviamente no me va a invitar a una acción distinta. Me voy a quedar Y en mi ese, de saboteo. bueno, y curiosamente, ahora que mencionas eso, porque he hablado ya dos veces de acciones, el eslogan del programa de cápsulas gerenciales es, tu éxito lo construyes con acciones, no con ilusiones. Fíjatelo, yo quiero recalcar lo que tú dices del hábito, y tú dices que hay hábitos que nos acercan y hábitos que nos alejan. Y también creo que es muy importante, tú vuelves a decir, todo lo que hacemos suele ser hábitos, nuestra personalidad son hábitos. Lo que pasa es que muchos de esos hábitos no fueron creados conscientemente, ni fueron creados con la intención de alcanzar nuestra siguiente versión, de convertirnos en la persona que queremos ser. Porque esa es una de las cosas que también yo muchas veces digo, las metas no son importantes por lo que te da la meta, sino porque te conviertes en la versión de ti capaz de lograr la meta. Creo que ahí viene de regreso, sí. Volví, ¿me escuchan? De regreso. Bienvenida de nuevo, Angie. Muchas gracias. Bueno, aquí no hice ningún juicio personal para estar aquí con la emoción y a tono con la conversación nuevamente. Sí, es que así se sabe que es en vivo. Totalmente. Así Por es. cierto, me da risa, Patricia está en Australia, allá debe ser como martes. Ay, imagínate. No, fuera de broma, creo que allá sí. Qué no rico es que nos viernes, estás sábado. acompañando entonces. Sí, Qué honor. No es viernes, sábado. Pero, Augusto, estás en mute. Decía viernes en la mañana. No, ningún show que hagamos, si no tenemos al menos uno, estás en mute, pues es viernes al mediodía, está diciendo Patricia. Buen provecho. Bueno, lo bueno es que sabemos que el viernes viene en camino, entonces es una cosa positiva, ¿no? Estamos seguros que hay un viernes que viene. Ahora, una cosa, fíjate lo que decía Ángela del hábito, y vuelvo a lo del elefante. El hábito del elefante es pensar que no puede arrancar esa cuerda. Exacto. Y desde es un allí hábito que no lo acerca a lo que quiere. Exacto. Y es un hábito que no fue creado por el elefante a propósito. Así es. Cuando nosotros, o por lo menos voy a hablar por mí, cuando yo como coach escucho a un cliente que me dice, no puedo generar no sé cómo crear el hábito del ejercicio. Entonces comenzamos con la indagación para mirar cuál es ese otro hábito que lo está alejando del ejercicio. Por ejemplo, el hábito de revisar el teléfono
1 hora todos los días, de estar en las redes sociales, el hábito de sentarme y ver la televisión por horas, el hábito de decirme que no soy capaz de hacerlo. Y todo eso acompaña justamente el que no soy capaz. Eso que tú mencionas, uno de los que he escuchado yo que existe también es el pensar de más, que es, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, ok, no, que quiero empezar a hacer más ejercicio, déjame pasar 3 meses investigando cuál gimnasio, qué marca de zapatos, y Tony Robbins dice, no, sal a caminar, deja la pensadera, sal a caminar. Ahora bien, ese pensamiento en exceso creo que es una manifestación más de ¿cómo hago para que no hagas eso? Que por un lado dices que quieres, pero otra parte de tu identidad se siente amenazada. Claro, Fer, ¿qué pasa? Que todos los hábitos también tienen un sustento histórico. Entonces, por ejemplo, este cliente en particular, porque cada quien tiene una historia distinta. ¿Cuál es su hábito histórico? En su familia no hay una estructura de ejercicio, no hay una estructura de que vamos todos. Yo vi a mi mamá muchas veces yendo al gimnasio o de repente nos íbamos un fin de semana a manejar bicicleta. Eso no existía. ¿Cuál era la historia con relación a eso? Todos vamos a aprovechar que nos vimos y nos sentamos a ver televisión y hacemos una comilona bien grande. Entonces, detrás de lo que hacemos está una historia también. Claro, pero y esa historia, como decía... Que hay que revisar y hay que intervenir, por supuesto, hay unas estrategias para eso, para hacer ese cambio, esa transformación. Y tenemos la creencia de que nuestro pasado determina nuestro futuro, cuando científicamente eso no es verdad. Sí, fíjate que la señora Esperanza pone en el chat... Oye, si puedes cópialo, porque es que de eso Vanessa lo ha dicho textual. Ok, como experta de competencia lingüística, te pregunto, ¿no? Con frecuencia escucho a los jóvenes de mi familia quejarse de los oficios domésticos y piensan que lo agrava el hecho de que lo llamen cachifeo, que es una palabra muy venezolana, pues que es un término horrible, ¿no? Pero ¿cómo cambian esa percepción para ayudarla, ¿no? Y antes de dejar al experto real, ¿no? Que es Angie, yo voy a decir una cosa que yo le digo a mis clientes, a lo mejor no con este cambio, pero con otros, ¿ok? Es si tu reacción inicial hacia la tarea, revisar el correo electrónico, mis trabajos tienden a ser productividad y consulta del negocio, pero llenar los libros de finanzas, corregir el email, revisar el email, procesar las órdenes de compra o enviar las órdenes vendidas. ¿Qué estás haciendo para que esa tarea sea agradable? Y una de las cosas que tendemos a hacer consistentemente es exactamente qué fastidio, voy a tener que correr el email, tengo que revisar el email otra vez. No, pero espérate, ¿qué puedes hacer para hacerlo agradable? ¿Okay? Yo, por ejemplo, una cosa que yo le recomiendo a mi trabajo de vuelta, yo trabajo muchos clientes de negocio pequeño y uno de los problemas de los libros, ¿okay? La parte contable, no es que yo no, la parte de contabilidad, no, pero espérate, ¿cómo la podemos hacer divertida? ¿Okay? Y la he vuelto en una actividad en entrenar a la gente. Yo no lo hago, pero en entrenarlos a pon música que te guste, compra un café, que es la bebida, no, esa no es para que lo compres todos los días, es para que lo compres cuando vas a hacer los libros, es un premio que te vas a adelante, porque es una de las cosas que no solamente... Un ancla positiva. Correcto, tenemos el problema lingüístico, que es obviamente donde Angie nos va a dar la experticia, pero adicional al problema lingüístico, tenemos un problema de actitud. Si tú vas a empezar a decir, antes de agarrar la escoba, qué desgracia tener que pasar la escoba, no hay manera de que esa actitud, aunque quede limpio, traiga algo positivo a uno, ¿no? Mira, hay varias cosas. Desde el punto de vista lingüístico, habría que indagar qué significa para esa persona el cachifeo. ¿Sí? Porque de acuerdo a la interpretación, yo voy a tomar una acción. Todos mis resultados vienen de las acciones que yo tomo, pero todas las acciones están determinadas por el tipo de observador que yo soy. Entonces, cuando yo quiero cambiar un resultado, no solamente cambio las acciones, porque probablemente, Augusto, como tú lo acabas de indicar, sí se genera un cambio. Ahora, no sé
sí puedo garantizar que el cambio se sostenga. ¿Por qué? Porque el observador no ha sido transformado. Yo puedo cambiar las acciones. Ahora bien, el observador que toma las decisiones o que toma las acciones, ¿cómo está interpretando lo que está viviendo? Entonces ahí que hay que preguntar es, ¿qué significa para ti el cachifeo? ¿Qué experiencias asociadas al cachifeo hace que sientas el rechazo que estás sintiendo? Para poder entonces hacer una intervención que se sostenga más en el tiempo. Y ese tema te lo digo porque es conversaciones que hemos tenido Vanessa y yo al limpiar la casa. Y el cambio vino en un momento dado cuando, en primer lugar, separamos. Primero, nosotros nunca en la casa usamos ese término. Y mi madre, a ella le doy las gracias por esto. Nosotros nunca usamos el término cachifa en la casa. Nunca. Porque nos parecía que era un término... Una historia allí, ¿ves? Era un término negativo y que me parecía que denigraba a una persona que lo que estaba haciendo era un trabajo. Así. Ahora, ¿cuál era la manera en la que se percibía a esa persona? No yo, pero a nivel social, era como, es una persona pobre que no puede hacer más nada y está haciendo esto porque no tiene más remedio. Ahora, ¿qué pasó con la debacle de Venezuela? Mucha gente de clase media que estaba acostumbrada a tener una empleada que hiciera el trabajo, ahora tiene que hacer ese trabajo que en su mente hace una persona que había perdido en la lotería de la vida. Pero si tú lo ves, y es una cosa que recuerdo que Vanessa, mi esposa lo dijo una vez, dijo que ella, una de las cosas que le ayudó cuando estábamos limpiando la casa fue decir, pero es que esta es mi casa. Yo estoy limpiando mi casa y va a quedar bella y voy a estar feliz porque mi casa está quedando limpia. Y eso cambiaba totalmente la energía. Y entonces las acciones, por más que el esfuerzo fuera el mismo y las acciones fueran las mismas, la carga energética con la que terminabas no era la misma. Claro que no, así es. Y eso tiene que ver también con cómo lo estás observando. Hay un tema también asociado a la juventud y es que vienen en otra época, sus intereses son muy distintos a lo que nosotros vimos, quizás también el modelo de crianza, habría que revisar allí tantas cosas, no me atrevo pues a dar una opinión distinta sin haberlo revisado. Ahora bien, en ese tema hay algo que yo les he dicho a los padres, ¿no? Cuando los he acompañado. Y también como madre, lo digo porque soy madre de adolescentes. Y es que cuando nosotros ponemos alguna pauta de crianza, una norma de convivencia, no podemos aspirar a que lo hagan con el agrado que nos gustaría recibir. Ganancia. El que lo hagan es una ganancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le digo a mi esposo, imagínate que nosotros salimos y no hay nadie en la calle, entonces decidimos pasarnos el semáforo. Pero fíjate, detrás del árbol estaba el policía. Se acerca y nos dice, mira, tienes una multa. Y nosotros como personas responsables, ¿verdad? Vamos a pagar la multa. Pero de ninguna manera vamos alegres. ¡Ay, voy a pagar la multa! ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! Voy a pagar la multa. No, probablemente hasta se nos salgan algunas palabras soeces. ¿Sí? Entonces, cuando el adolescente le ponemos unas normas, ya es una ganancia que lo haga. Ahora, si lo hace de mal humor y se queja, yo la verdad que eso no me determina. Yo dejo que se queje y que ponga todo su mal humor, porque es como que está aprendiendo a adquirir una responsabilidad, está aprendiendo que la responsabilidad tiene una retribución, pero todavía no lo ve. ¿Por qué? Porque su apoyo no alcanza para tanto. Y yo recuerdo uno de los ejemplos precisamente que yo digo, pues yo tengo una hija de 20, una de 11, una de 8, es múltiples peleas que tenemos alrededor de los platos. Ahora, lo que yo decía, el ejemplo que yo usaba es, hablando de las preguntas positivas y las negativas. Si yo le preguntaba a ella, ¿por qué tú nunca lavas los platos? Eso no es una pregunta. Eso es una acusación. Y ante un ataque, ella iba a responder igual que habría respondido yo en sus zapatos, que es molestándome. Así es. En cambio, cuando la pregunta era, hey, ¿qué puedo hacer para ayudarte a recordar a lavar los platos?
Ni siquiera cuándo los vas a lavar, sino qué puedo hacer para ayudarte a recordar, a crear el hábito, porque al fin y al cabo tú vas a vivir solo en algún momento y tú vas a tener que lavar tus platos y te vas a dar cuenta que es bueno saber eso, aprender a hacer esto desde chamo. Y cuando le cambias todo eso, incluso en otras ocasiones donde incluso la conversación fue, mira, yo sé que es fastidioso, lo que pasa es que cuando tú no los lavas, yo siento que tú te estás aprovechando de mí y no me gusta tener esa sensación. Todas esas eran diferentes maneras de buscar el mismo resultado, que es al fin y al cabo una convivencia familiar sana. Pero así también, y fíjate una vez más, cuando, y me siguió dando vuelta lo del cachifeo, la manera en la que yo lo he aprendido a ver, cuando yo hago limpieza en la casa y cuando mi esposa lo hace, es decirle a mis hijas, esto es una habilidad más que tú tienes. Y entonces cuando ellas limpian su casa, están orgullosas porque están haciendo lo mismo que hacían sus padres. Ahí es donde yo creo que hay un poquito de quiebre de los significados. Pero lo primero es tener ese significado afuera, tener claro, ok, es que yo le estoy dando esa interpretación. Porque estoy sacándome esa imagen del bolso, morral, backpack, bulto escolar. Correcto. Y cuando yo entreno en lo que yo llamo conectando los puntos invisibles, yo le digo a la gente que uno de los problemas es que nosotros pasamos como sociedad, a nivel mundial, de una sociedad que los padres se retiraban y eran soporte. Okay, eso fue lo que yo viví con mis padres, todavía les tocó parte de eso, pero sobre todo mis abuelos, esa era una realidad. Okay, sus padres se retiraban temprano y venían y ayudaban con los niños y todo eso. Y en cambio a nosotros nos tocó un punto de transición muy interesante. Nuestros padres pasan de no ser soporte a necesitar el soporte de un día para el otro. Okay, porque no hay... Sería ideal que fuera una transición que uno pudiera ver, pero la realidad, al menos de lo que yo he vivido y de lo que la gente alrededor mío ha vivido, es de un día para el otro pasas de ser no ayudan, no necesitan el apoyo, ahora son tu responsabilidad, ¿no? Y al mismo tiempo tienes los niños en una realidad en la cual ambos padres tienen todas las responsabilidades. Porque de vuelta, en mi casa, a lo mejor sería suerte, pero en mi casa mi papá tendía a estar más responsabilizado de la producción financiera y económica y mi mamá sí trabajaba, pero en realidad estaba más a cargo de la coordinación de la casa, ¿no? Esa realidad no existe. Hay excepciones todavía, pero ya no existe, ya no es como existía. Ahora las relaciones y las responsabilidades tienden a ser mucho más equitativas e inclusive en muchos casos, en nuestro caso en particular, yo tengo mi negocio en la casa, yo trabajo desde la casa, yo trabajo remoto, por lo cual lo que llaman los americanos el primary care, esa persona primaria a la que tú vas, que en mi caso creciendo eran mis padres, soy yo. ¿Por qué? Porque los niños saben, el que está aquí soy yo, el que llega aquí previo a la pandemia soy yo, entonces ellos están acostumbrados a que esa es la relación que hay, ¿no? Y eso es un cambio que sucedió muy rápido, porque no fue un cambio de múltiples generaciones, fue un cambio de menos de generación y media, ¿no? Y correcto. Eso cambia todo. Yo quiero, si están de acuerdo, Augusto y Ángela, así como nos decimos cosas negativas, y estoy haciendo mucho énfasis en las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, porque al fin y al cabo, las conversaciones hacia afuera van a reflejar eso, ¿correcto? Ok, entonces, precisamente para ya ir empezando en el cierre, en estos últimos 5 o 10 minutos, ¿qué preguntas positivas o empoderantes y qué hábitos de conversación propia con uno mismo podemos decirle a la gente que es conveniente tener? Casos como el gratitud, por ejemplo, una de las preguntas que yo trato de hacerme a diario, y me da risa porque Patricia dice, pero ¿y cuando lo hago 3 días y después paro, cómo hago para animarme otra vez? Es que estás partiendo del hecho de que los 3 días que pasaron existen. Los 3 días que pasaron ya no existen. Tú eres tú hoy, en este momento.
Lo que tú hiciste en el pasado no existe. Así es. Mira, además que el aprendizaje de la vida es espiral, no es lineal. O sea, tú vas y de repente vuelves al mismo nivel y cuando crees que estás subiendo vuelves a bajar. Entonces, eso es un entrenamiento mental para poder entrar en esa y conectarte con ese bienestar. En estos días me decía una alumna que en su reflexión del programa que cursó conmigo, decía, yo ahora estoy entrenando mi músculo espiritual. Eso me pareció muy bonito, por darse cuenta que cuando por fin cree que lo sanó, que por fin cree que ya salió, vuelve otra cosa y aparece. Entonces ella lo que dice, no, estoy realmente en un entrenamiento. Vuelvo otra vez y yo hago un poquito más y el otro día otra vez y así. Y yo creo que hay algo muy importante que agregar a eso y que enseñarle a la gente, Angie, de eso. Sí, parece que vuelves. Parece que regresas al mismo punto, pero hay algo muy importante de recordar siempre, que la persona que regresa, la persona que pasa esa segunda vez por ese punto, no es la misma. Lo que has aprendido lo llevas contigo en ese backpack que hablábamos al principio, ¿ok? Así como puedes poner muchas cosas malas en el backpack, también lo puedes ir acomodando para poner cosas buenas. Entonces, tienes que recordarte a ti mismo, aun cuando parezca, oye, otra vez este mismo problema. Sí, pero espérate. La persona que está enfrentándose a ese problema ahora no es la misma que se enfrentó antes. Y probablemente tenga recursos, probablemente tenga nuevas herramientas, probablemente, sí. Pero es que es curioso, porque cuando nos molestamos con nosotros mismos por caer en algo que hacemos mal antes, lo que no nos estamos dando cuenta en ese momento es que nos estamos molestando. Antes no nos molestábamos. Antes creíamos que eso era la única cosa que podíamos hacer. Ahora cuando nos equivocamos y decimos, oye, pero ¿por qué estoy haciendo esto otra vez? El hecho de que te molestes quiere decir que has aprendido. Es así de sencillo. Otra pregunta positiva que Augusto le recomienda mucho a la gente es ¿cuáles son mis metas y qué puedo hacer hoy para lograrlas? ¿O qué puedo hacer hoy para que mi relación de pareja sea mejor? ¿Qué puedo hacer hoy para que mi relación con mis hijas, mi familia sea mejor? O sea, esas preguntas que te abran caminos. El asunto cómico es que, como dice Augusto y como dices tú, es un músculo. Si yo voy al gimnasio un mes, voy a ver un cambio. Y si dejo de ir, también voy a ver un cambio. Claro. Así es, así es. Mira, yo les preguntaría o me preguntaría quién soy, quién estoy siendo, en quién me quiero convertir. Ese quien me quiero convertir, ¿qué estoy yo promoviendo para que eso suceda? En esto que estoy viviendo, ¿qué puedo aprender? ¿Cuál de las virtudes me está invitando a desarrollar esta situación? Porque yo parto del principio que todo lo que nos pasa en la vida tiene un propósito y es aprender a desarrollar talentos, virtudes. Probablemente una situación te esté enseñando paciencia. Entonces eso es una virtud que nos invita a desarrollarla. O de repente es aceptación, para algunos será perdón, para otros será tantas cosas que nos invitan las experiencias. Entonces es como, ¿quién estoy siendo? Parándome en el ser, que es el observador que toma las decisiones para llegar a ciertos resultados. ¿En quién me quiero convertir? Y si realmente estoy promoviendo eso que me quiero convertir. Y como nos regala la Cábala, ser la causa y no el efecto. Y a mí me encanta eso, porque es ¿qué voy a sembrar hoy para verlo mañana? Si yo tengo una situación armónica, ¿cómo lo siembro hoy? Pues no puedo, gritando y ofendiendo, pues no lo voy a sembrar. Entonces, ¿cómo lo voy a sembrar? Si quiero ser una persona emprendedora, ¿qué voy a sembrar hoy para generar esos emprendimientos? Es como dice Harvecker, él dice, si no te gusta la fruta, tienes que cambiar la raíz. No puedes pintar la fruta de otro color porque es la misma fruta. Tienes que cambiar la raíz que sembraste para que salga la fruta. Y eso es una labor diaria. Por supuesto. Y si un día metes la pata y no lo haces, al otro día tienes otro chance. Tienes un día completamente nuevo, tabula rasa, para hacerlo bien. Incluso instante a instante tenemos la oportunidad de elegir, de hacer las cosas de forma diferente,
reaccionar de forma diferente. Ante cada estímulo hay una respuesta, pero en el medio de ese estímulo y esa respuesta está mi elección. ¿Cómo lo entrego? ¿Cómo lo digo? ¿Qué conversaciones abro? ¿Qué conversaciones cierro? ¿Desde qué emoción ese espacio? Que es muy pequeño probablemente, pero es mi espacio. De eso sí soy dueña. No del estímulo, pero sí ese espacio para elegir. Entonces, ¿qué respuesta voy a tener en función de dónde quiero llegar? Y hay una pregunta que yo siempre me hago y se las comparto. ¿Cuál es mi propósito? ¿Construir muros o construir puentes en la relación donde estoy en este momento? Bien sea laboral, personal, en fin, ¿qué quiero construir con esto que voy a hacer, con esto que voy a decir, con esto que quiero expresar? Y no recuerdo quién lo decía, pero alguien decía que en ese espacio, entre el estímulo y la respuesta, está tu destino. Totalmente. Y había otra persona que es un monje tibetano que se llama Dandapani, que su recomendación es: pon un semáforo entre tu cabeza y tu boca. Es buenísimo. Pero siempre ponlo en rojo. Pon un semáforo entre tu cabeza y entre tu cerebro y tu boca. Y yo, wow, eso está muy poderoso. Totalmente. A mí me encanta una llave, yo le digo llave maestra de la vida, se llama asumir. Y es asumir mi PEA. ¿Y qué significa la PEA? Pensamientos, emociones, acciones. Cuando yo lo asumo y sé que esto es mío, entonces todos esos estímulos que generan algo en mí, asumo que es mío. En Venezuela decimos, ay, me sacó la piedra. Sí, puede ser, pero ¿de quién es la piedra? Ay, cuando decíamos me raspó el profesor y cosas así. Angie, no podemos dejar de pasar porque ya vamos a cerrar, pero yo quiero que des tu contacto, dónde la gente te puede conseguir, cómo la gente te puede conseguir en Instagram. Tú tienes además un catálogo de servicios de coaching en tu WhatsApp, o sea, el contacto que puedas dar para que la gente te pueda, pues, conseguir. Claro que sí. Bueno, primero me pueden conocer a través de la página web www.angiecorso.com. Allí tienen unos links que los va a llevar a mi móvil personal. También está mi Instagram, @angiecorso en la web. Igual tiene botones para que vayan a mi WhatsApp personal y ya ahí nos podemos contactar mejor. Ahí está la página web. Excelente. Bueno, de verdad, Augusto, ¿algo más? No, yo no quiero dar las gracias obviamente a Angie, pero no me quiero ir sin repetir esa parte. Recuérdate de ser la causa y no el efecto. Ese se convierte, pero si tengo que decir que es lo favorito que se dijo hoy, piensa, así cuando estás pensando en ser la causa y no en el efecto, piensa por un momento, ¿estás construyendo muros o estás construyendo puentes? Porque... Eso es correcto. Qué bello resumen, me encantó. Gracias. Bueno, de verdad, una vez más, muchísimas gracias. Angie. Esto estuvo genial. Y una vez más, a todos los que nos escuchan, Cápsulas Gerenciales está en YouTube, LinkedIn, Instagram y Facebook. Pueden conseguirnos por todas esas vías. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a Patricia, a Carla allá en Boston. Gracias también a Leandro. Gracias a mi mamá que también se conectó. Y bueno, de verdad, gracias a todos. Este programa estuvo súper entretenido. Y pues seguramente haremos una repetición con algún otro tema porque de verdad nos salió muy bien. Angie, muchas gracias. Gracias a ustedes por esta conversación tan divina. Y ya pues sencillamente puedo despedirme esperando que todos hayan tomado algún